Y hoy vamos con la ayuda del Espíritu Santo, a tratar de cubrir el pasaje del verso 6 al 12, bajo el tema, Él viene pronto. ¿Está usted listo? El Señor Jesús viene pronto. ¿Está usted listo? Amén. Pues cuando esté ahí, diga amén y leemos. Pues leemos, amados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, comenzando en el verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Señor, te damos gracias por tu palabra, te exaltamos y te glorificamos y bendecimos tu glorioso nombre. Te damos gracias por haber derramado tu sangre preciosa por nosotros y habernos rescatado de la esclavitud del pecado y de la opresión del diablo y de haber derramado en nosotros tu Espíritu Santo para iluminar nuestro entendimiento. Señor Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y prepara nuestros corazones para tu palabra. Y tómame en tus manos y úsame para exaltar y glorificar la gloria del Señor Jesucristo y para la buena edificación de la iglesia. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Pues bueno, a través de nuestro estudio, o este estudio de Apocalipsis, nos ha traído a nosotros desde los primeros días o del primer siglo de la iglesia y nos ha llevado hasta las moradas eternas con Dios. Y a lo largo de este estudio hemos podido disfrutar el propósito de este libro expresado en el primer verso de Apocalipsis. Se los voy a leer con el propósito de refrescar esto en nuestras mentes para que podamos apreciar cómo el propósito del primer verso se ha cumplido al pie de la letra a lo largo del libro. Es algo, pues, la palabra de Dios, inspirado el apóstol Juan por el Espíritu Santo, obviamente tenía que salir así. Pero ese verso dice, en Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y además hemos disfrutado también el desarrollo de todo ese bosquejo de Apocalipsis delineado en el verso 19 del primer capítulo. Apocalipsis 1:19 nos da a nosotros el bosquejo divinamente inspirado por el Espíritu Santo para nosotros poder entender este libro. Por eso yo insisto que hay gente que ni siquiera ojea el libro de Apocalipsis porque han creído la mentira de Satanás de que es un libro difícil, de que es complicado, de que no lo podemos entender, pero es el Espíritu Santo quien nos da entendimiento para cualquier texto de la Escritura. Inclusive, si no fuera por el Espíritu Santo, no somos capaces de entender ni siquiera Juan 3:16. Y el mismo o la misma iluminación que nos da el Espíritu Santo para entender Juan 3:16 es la misma que nos da para entender el libro de Apocalipsis.
Y pues por si fuera poco, es el único libro de la Biblia que nos presenta su bosquejo divinamente inspirado para que nosotros podamos estudiar el libro muchísimo más fácil. No nos tenemos ni siquiera que rebuscar, ni mucho menos inventar, porque está ahí. Y Apocalipsis 1:19 dice, escribe, o es el Espíritu diciéndole a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Y esas cosas, pues, el bosquejo dice así, por ejemplo, las cosas que has visto, ya pasamos por todo eso, es el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Las cosas que son el capítulo 2 y 3. Y las cosas que han de ser son todo lo que hemos estudiado desde el capítulo 4 hasta este capítulo 22, que por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo estamos por terminar. Y entre tantas cosas, hermanos, que hemos visto, con tristeza hemos visto por el estudio o a través del estudio de este libro, hemos visto cómo terminará esta etapa histórica de la iglesia, que por cierto corresponde a la última etapa de la iglesia en la tierra. Después de esta no hay otra. Son 7 etapas históricas de la iglesia, por cuanto fueron 7 cartas a 7 iglesias que literalmente existieron y fueron para esas iglesias en ese momento, pero cada una de esas iglesias también representa un periodo histórico en la historia de la iglesia. Todo eso lo cubrimos y lo vimos, y sabemos que nuestro periodo histórico de la iglesia, la etapa en que usted y yo estamos viviendo, es la última etapa de la iglesia en esta tierra. Después de esto es el arrebatamiento y después la gran tribulación, el gobierno milenial, y después entraremos en la gloria eterna con Dios. Pero lamentablemente esta es la iglesia de la Odisea. También quiero aclarar, no sea que algunos pues se puedan confundir, también sabemos por las escrituras que en cada iglesia, en cada congregación, sea grande o sea pequeña, hay personas, hombres y mujeres de todas las edades, que en una u otra manera llenan las características de cada una de aquellas 7 iglesias. Y en el principio, cuando comenzamos a estudiar este libro, yo compartía con ustedes y les decía, hermanos, procuremos que nosotros seamos individuos, seamos hombres y mujeres de Dios, que llenemos las características o que seamos similares a aquellas características de las únicas 2 iglesias que el Señor Jesucristo no reprende o no les reclama en las 7 cartas, que es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Yo no quiero ser parecido en nada a la iglesia de la Odisea, porque vemos a través del estudio que lamentablemente la iglesia terminará fría, indiferente y completamente desconectada del Señor. No la iglesia, porque la iglesia no perecerá jamás, pero esa gran masa humana que se identifica como cristiana, pero que no lo es. Se llaman cristianos, pero no lo son. Cada vez vemos en el testimonio de lo que apreciamos en la cultura que estamos viviendo y dentro de lo que se llama la iglesia, que cada día se dirige más y más en esa dirección, en la dirección opuesta a lo que el Señor Jesucristo quiere. Está la iglesia, o esa masa, diríamos, porque la iglesia verdadera jamás se desconecta de su Señor, pero esa gran masa que se identifica como iglesia del Señor, pero que no lo es, está tan desconectada del Señor Jesucristo que Apocalipsis 3:21 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre, yo entraré a él y sanaré con él y él conmigo. Está tan desconectada la masa de la iglesia que tienen al Señor afuera, parado a la puerta. Y él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz. ¿Qué quiere decir eso? Si alguno escucha mi voz.
que la gente está completamente pues desconectada, hermano. Están prestando atención a toda babosada que se dice menos a la palabra del Señor. No quieren saber, no quieren escuchar la palabra de Dios. Por eso están desconectados de Él. Pero a nosotros, por la gracia de Dios y por su misericordia, para que no nos desanimemos, el Espíritu Santo nos ha dado por medio de la fe en Jesucristo y el estudio de esta palabra, el estudio de este libro nos ha dado esa esperanza que no nos avergüenza, esa esperanza y esa fe en esas promesas ciertísimas de ese futuro eterno que tenemos con Cristo. Y por eso usted y yo, y gracias al Espíritu Santo, mantenemos nuestros ojos fijos en las cosas de arriba, esperando que Él puede venir en cualquier momento. Note el tema central de este capítulo, la urgencia con la que presenta el Señor su venida, que dice, he aquí, vengo pronto. Pero la iglesia no quiere saber de eso. La iglesia está tratando, según estos de ahora, dice que el reino aquí y ahora, quieren levantar pequeños imperios aquí en la tierra. Como que si Jesús no va a venir nunca. Pero nosotros esperamos que Él venga pronto. Por eso mantenemos nuestros ojos fijos en Él. Y hoy hemos arribado a este último pasaje del último capítulo del libro de Apocalipsis. Y vamos a ver en este último pasaje declaraciones muy importantes del Señor Jesucristo para nosotros, su iglesia. Y la primera vemos en el verso 6. El verso 6 dice nuevamente, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas. Tanto al apóstol Juan como a nosotros se nos dice aquí que lo que el Espíritu Santo dio a Juan para que escribiera en este libro es una revelación fiel y verdadera. No fue un sueño, no fue una visión. Juan fue tomado por el Espíritu y en el Espíritu fue llevado al cielo para ver y entender cosas espirituales del reino de los cielos que de otra manera sería imposible entender. No fue un sueño, no fue una fantasía, no fue un invento, fue revelación divina por medio del Espíritu Santo. Es decir, aquí no se exagera para nada una sola verdad, no hay una exageración de la verdad. Todo lo que está escrito en este libro, cada profecía registrada en este libro, amado hermano y hermana, créalo, se va a cumplir al pie de la letra en el tiempo del Señor Jesucristo. Y uno de los muchos nombres o títulos de nuestro Señor Jesucristo es fiel y verdadero. Por eso Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Casualmente, es a la iglesia de Laodicea que está desconectada de Él, que está dudando de la fidelidad del Señor Jesucristo, a quien Él le habla así. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y también en Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. De manera que ese nombre identifica al Señor Jesucristo como digno de confianza y fe. Usted puede confiar, hermano y hermana, en el Señor Jesucristo. Usted puede confiar y creer en cada palabra de la Biblia, porque todo lo que el Señor Jesucristo promete se cumple, y todo lo que Él profetiza o sus siervos profetizan, los verdaderos profetas de Él, no los charlatanes de hoy, los verdaderos profetas del Señor, cuando ellos hablaban inspirados por el Espíritu Santo, todo se cumplía al pie de la letra. Y todo lo que está, cada una de esas profecías que están escritas aquí, que faltan por cumplirse, se cumplirán al pie de la letra, porque están garantizadas por el Señor Jesucristo. Dice la Escritura que todas las promesas de la palabra de Dios son en Él, es decir, en Cristo Jesús, son en Él sí y amén. No anda con más rodeos. Entonces, usted puede confiar en la palabra de Dios porque Dios ha ligado la verdad de su palabra a la integridad de su nombre. ¿Escuchó eso? La verdad, la palabra de Dios está íntimamente ligada a la integridad del nombre de Dios. Y Dios es íntegro.
santísimo, perfecto, justo, verdadero. Salmo 138, 2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Eso está ahí. Usted puede ver que ese concepto está declarado en esa última frase del verso. ¿Por qué este hombre que aparentemente no estaba físicamente en el templo? Porque él está diciendo, me postraré hacia tu templo. Él no está en el templo. Él se está postrando hacia el templo. Y para que usted entienda esto, en aquel tiempo, y aún los judíos ortodoxos hoy día, continúan pensando que en el único lugar sobre la tierra donde las oraciones suben al cielo es de allí, en Jerusalén, de donde estaba el templo. Ese es el concepto de ellos desde entonces y lo siguen hoy. Tal es el caso, hermanos, que hay una organización de judíos ortodoxos, piadosos en Jerusalén, que reciben mensajes. Cuando no existía la computadora, se mandaban por correo. Ahora son, ¿cómo se llama? Correos electrónicos. Y los judíos ortodoxos alrededor del mundo envían sus oraciones allí. Ellos las imprimen y llevan ese papelito y lo meten en el muro de las lamentaciones, porque ellos creen que de ahí es el único lugar que suben las oraciones al cielo. Nosotros sabemos que donde quiera que estemos parados y invoquemos el nombre del Señor Jesucristo, tenemos acceso directo al trono de la gracia. No le vamos a criticar por eso, pero esa es la fe de ellos. Y este es el caso de este hombre, este salmista. Él está diciendo que él se postrará hacia el templo. ¿Por qué? Porque ellos confiaban que del templo es que subían las oraciones al cielo. Pero ¿cuál es la confianza de este hombre? La confianza de este hombre es que él sabe que la verdad de la palabra de Dios, o mejor dicho, que Dios ha ligado la integridad de su carácter a la verdad de su palabra. Y que podemos confiar completamente en él. Usted puede, amado hermano y hermana, creer cada palabra de la Biblia, desde el primer verso de Génesis hasta el último de Apocalipsis, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto. Pero no deje que esa palabra lo preocupe, porque originalmente no dice perfecto, dice maduro. Maduro, es decir, que por medio de la palabra de Dios usted camine en el grado de madurez que honre y glorifique a Cristo. No está pretendiendo Dios que usted sea un ángel inmaculado, pero que usted camine en el grado de madurez y de conocimiento de la palabra. Es decir, en la medida que usted conoce la palabra, usted debe caminar de acuerdo a ese conocimiento de la palabra. Si usted es un cristiano del 30%, viva al 30%, no al 29%. Si usted es un cristiano del 60%, viva al 60%, no al 59.9%. Y si usted es un cristiano capacitado por Dios para vivir al 100%, no le dé el 99% a Dios, porque Él tampoco se va a agradar de eso. Debemos vivir a la altura del conocimiento de esa palabra. Entonces la palabra dice, ¿para qué? Que dice, para que a fin de que todo hombre de Dios sea maduro y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces podemos crecer, nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. Y la próxima frase que vemos en este texto es, las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder pronto. Bueno, usted sabe que muchos se burlan de esto. Hay una burla tremenda y mucha gente dice, oh, pero esto lo dijeron hace un montón de tiempo. Se me ha desconectado esta cosa un poco. Yo soy más bruto que un buey de arar en la tierra con estas cosas de tecnología. El caso es que la gente dice, esto hace muchos años que lo dijeron y no ha sucedido nada. El texto dice, ¿qué dice el texto? Las cosas que deben suceder pronto. Y la gente dice esto, pues hace 2000 años que lo dijeron, no ha sucedido nada. Realmente, si usted hace la matemática del año en que Juan más o menos escribió este libro, que fue en el año 95 o 96 después de Cristo, a la fecha en que estamos viviendo no han transcurrido todavía 2000 años, ¿cierto? Entonces, segunda de Pedro 3:8, ¿qué dice? Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
sí sabemos que del 95 después de Cristo, o 96, a este 2023 no han transcurrido 2000 años todavía. Quiere decir que apenas hace un día y un día y pico que el Señor Jesucristo le dijo esto a Juan. No han transcurrido 2 días, de acuerdo a la Escritura. Y puede suceder en cualquier momento. Además, esa frase no se refiere a una fecha específica en la que tiene que suceder lo que se está hablando. Lo que quiere decir esa frase, las cosas que deben suceder pronto, quiere decir que cuando llegue el cumplimiento del tiempo y llegue el desenlace de esos eventos, ocurrirán sin demora alguna, con una rapidez tremenda. Y sabemos que los 7 años de la gran tribulación va a ser muy acelerado el proceso, va a ser un proceso rápido. Y la gente ignorantemente cree que la gran tribulación vendrá por voluntad de Satanás. No, Satanás no tiene ahí nada, absolutamente. Él hará lo que se le permitirá hacer. Pero la gran tribulación viene por decreto de Dios y bajo el control de Dios, y cada proceso de esa gran tribulación está bajo la dirección perfecta de Dios. En lo más mínimo, jamás Dios perderá ni el más mínimo control de su creación. Es un juicio que viene del cielo contra el diablo, contra sus demonios y contra todos los que han rechazado y blasfemado el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, y en segundo, en el verso 7, dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Con esa promesa, he aquí vengo pronto, el Señor Jesús afirma su autoridad, soberanía absoluta sobre todas las cosas, amado hermano. Y yo quiero hacer una aclaración aquí, aunque nos tomemos un poco de tiempo. Estuve leyendo, o he leído en 2 o 3 ocasiones esto, y usted sabe que yo he estado con este problema también, con mi preocupación del tiempo, preocupado del reloj, procurando traer mis mensajes a 30, 40 minutos, por toda la presión cultural. Pero oye, Romanos 12 nos dice que no nos dejemos, 12:2, que no nos dejemos moldear o entrar en el molde de este sistema. ¿Sabía usted que las estadísticas hoy, esto es un paréntesis aquí en el mensaje, las estadísticas hoy prueban o dicen que la mayoría de los pastores en Estados Unidos les da miedo predicar más de 30 minutos porque la gente no está dispuesta a escuchar más de 30 minutos de predicación? Y si se quedan ahí por decencia, por ¿cómo se dice lo otro? Por delicadeza, por respeto, por no ser groseros, pues las cosas le están pasando por encima y punto. Le entran por una oreja y le sale por la otra. El problema está, hermano, que no hay disposición a escuchar la palabra de Dios más de 30 minutos, pero hay tremenda disposición a pasar horas viendo el Facebook y todas las estupideces que la gente pone en Facebook. Y si es viendo una película en la televisión o en lo que sea, hay películas de 1 hora y media, de 2 horas, y la gente feliz de la vida las ve y se las recomienda a otro. Y las ven varias veces. Entonces, hasta yo he sido víctima de esta preocupación, y usted me ve, buscando como que el mensaje no se me pase de los 30 minutos. Pero aunque nos pasemos un poquito, si yo veo que ya yo sé que no se puede abusar, porque sabemos también, hermanos, mire hermanos, vamos a ser sinceros, ahora en esta cultura todo es que la psicología, que los estudios de los sociólogos, los psicólogos, de los psiquiatras, qué sé yo, qué sé cuándo, que el tiempo de atención de la persona no es más de 45 minutos, todo esto. Pero chicos, un día Esdras se paró delante del pueblo de Dios a las 6 de la mañana y eran las 6 de la tarde y todavía estaba predicando, y los judíos todos estaban parados ahí. El pueblo de Israel no se movió. Pero había hambre de la palabra, había necesidad de la palabra de Dios. Entonces, ahora no, más de 30 minutos perdés el tiempo porque la gente no está. Pero yo necesito aclarar esto, porque se ha enseñado babosada sobre esto. Esto de que he aquí vengo pronto. Yo leí hace unos años atrás, yo tengo donde tengo mis libros hay una sección que, por cierto, le tengo escrito en un papel que dice falsa doctrina, por si acaso el Señor me lleva para el cielo
que mis hijos no vayan a ver esos libros ahí y creer lo que los libros enseñan, o mis nietos. Porque no he podido pues compartir con él, pero sí se los tengo marcados, falsa doctrina. Algunos los compré yo ignorantemente en aquellos tiempos, no tanto ignorantes, sino cuando los autores de dichos libros aún andaban bien. Pero muchos de ellos empezaron bien y han terminado mal. Y otros me los han regalado y yo los tengo ahí. Y uno de los autores del libro, por cierto, un apóstol reconocido en la Florida, enseñaba en una sección, un capítulo del libro, que el Señor Jesucristo no le quedó más remedio que hacerse hombre para poder venir aquí, porque de lo contrario no tenía derecho legal en la tierra. Ese cuentecito del derecho legal a mí me enciende la sangre. Porque el Dios soberano no necesita derecho legal sobre su creación, entiéndalo. ¿Qué derecho legal ni 8 cuartos? Si Él es el Señor del universo, Él es el Dios creador de lo visible, de lo invisible, y cuando Él dice hasta aquí, Él no le tiene que pedir permiso. Óigame, si entendemos la palabra soberano, quiere decir alguien que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Entonces este hombre que reclaman para sí ellos una revelación pues superior a la de cualquier otra persona, una intimidad o una cercanía mayor con el Señor, como le dijo él en una ocasión a toda la iglesia: ustedes son más que bendecidos porque me tienen a mí, que soy el apóstol. Yo estoy bien, porque él estaba enseñando una enseñanza donde Jesús se lleva aparte a algunos de sus discípulos y le explica las cosas íntimamente. Y él dice: pues ustedes tienen esa bendición conmigo, que yo tengo esa intimidad tan qué sé yo, más íntima, más cercana con el Señor. Me tienen a mí, tienen mis mensajes, tienen mis discos, mis CD, tienen mis libros. Y en uno de sus libros dice que al Señor no le quedó otro remedio que hacerse hombre, porque de lo contrario no podía venir aquí a la tierra. Y eso es una herejía absurda. Y yo quiero que usted vea, que veamos en la palabra que el Señor Jesucristo tiene derecho soberano sobre todas las cosas, en virtud de 3 cosas fundamentales: en virtud de creador, en virtud de redentor y en virtud de reconquistador. Él viene a reconquistar, obviamente, y este hombre decía que el derecho legal es porque Dios le había dado derecho legal al hombre sobre la creación, y el hombre, al caer en la trampa del diablo, perdió ese derecho legal, y entonces Jesús, para poder venir, pues tenía que hacerse hombre para poder entrar legalmente aquí. Cuando la Biblia dice que la tierra y su plenitud mías son, dice el Señor. El monte y el ganado que pasta sobre el monte, todos son míos, dice el Señor. Entonces vamos por favor primero a Juan. Juan capítulo 1. Es un par de textos que ustedes los conocen perfectamente, pero es importante cuando uno dice algo tener la autoridad de la palabra de Dios para decirlo. Y Juan 1, del verso 1 al 3, dice así. Estoy hablando ahora que Jesús tiene todo el derecho legal. ¿Qué derecho legal? Ni la cabeza de un pato. Que Jesús tiene soberanía sobre todas las cosas y tiene toda la libertad de venir aquí las veces que le dé la gana, porque él dice: aquí vengo pronto. Él está declarando ahí o reafirmando su autoridad y su derecho soberano sobre su creación. Y Jesús puede venir cuando a él le parezca, y nosotros lo esperamos en el próximo minuto. Y dice: en el principio era el verbo. Saben que uno de los nombres, de los muchísimos nombres del Señor Jesucristo, es el verbo de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y ahora escuche esto: todas las cosas por Él fueron hechas. Todas, esa palabra incluye y no excluye nada, incluye todo y no excluye absolutamente nada. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora vamos a Colosenses, por favor. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 22.
Yo sé que es un pasaje largo y acabo de decir que la preocupación del tiempo, pero no nos vamos a preocupar por el tiempo. Cuando haya que parar, paramos. Él es, hablando del Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, por tanto es eterno, Él es el creador, y todas las cosas en Él subsisten. Eso quiere decir que el día que el Señor Jesucristo diga, hasta aquí llegamos, agárrate de la brocha que voy a quitar la escalera, esa silla en la que usted está sentado deja de ser, se desaparece, se hace nada, porque Él, todas las cosas en Él subsisten. Allá arriba, todo lo que funciona en el sistema solar, nada choca con nada, y en toda la galaxia y en todo lo que el hombre ni siquiera nos podemos imaginar en este universo, todo se mueve y gira y se traslada en esas, pues qué sé yo, ¿cómo se dice? Órbitas imaginarias, todo en un perfecto orden, porque Él la sostiene con el poder de su palabra, porque dice ahí, ¿qué dice? Y en Él y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, es decir, a usted y a mí, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro. Entonces vemos que en virtud de creador, Jesús tiene todo el derecho soberano sobre todas las cosas. Y en virtud de redentor, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Eso es en virtud de redentor. Y en virtud de conquistador, reconquistador, en Apocalipsis 19, verso 11 al 16, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Cuando Jesús diga, voy para allá abajo a hacer lo que tengo que hacer, no va a haber diablo, no va a haber Naciones Unidas, no va a haber alianza de todos los presidentes del mundo, ni tampoco de los profetas y apóstoles de este siglo que declaren y decreten que todavía no puede venir. Cuando Él diga que va a venir y punto. Entonces dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba como fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, porque viene ardiendo. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo dice todo. Él es soberano sobre todas las cosas. De manera, hermano, que eso
es importante que nosotros lo sepamos para que no nos engañen con esos cuentos de derecho legal ni cosa que lo parece. Entonces, estos son el montón de herejías y barbaridades que mucha gente se le ha ocurrido escribir y decir. Pero el Señor Jesús se hizo a sí mismo hombre porque fue un hombre el que la dañó y tenía que ser un hombre perfecto, sin pecado, sin mancha de pecado, el que redimiera a la raza humana. Ahora vamos a Romanos capítulo 5 y vamos a leer. Ahí está bien claro. Yo no sé por qué se inventan la rueda si ya está hecha, porque ahí en Romanos está bien claro descrito por qué Jesús se hizo hombre, por qué Él vino. Romanos capítulo 5 y versos 12 al 21. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Por eso es que Jesús se hizo a sí mismo hombre, para podernos salvar a nosotros, para cumplir con las demandas de la justicia divina del cielo, no por derechos legales en la tierra ni cosas que lo padecen. Entonces, amados, tanto la revelación de la gloria del Señor Jesucristo como también su segunda venida ocupan el tema o son el tema central de todo este libro. Y esa es la urgencia que vemos en este último capítulo, que usted y yo debemos estar listos porque en cualquier momento Cristo puede venir. Él puede venir en cualquier momento. Entonces esa frase, vengo pronto, ya voy a terminar en 5 minutos. Se repite, esa frase, vengo pronto, se repite 6 veces en el libro de Apocalipsis. 2 veces para advertir que viene con juicio. Y 4 veces trayendo bendición. Las 2 veces que advierte que viene con juicio están en Apocalipsis 2, versos 5 y 16. A una iglesia que todo estaba bien, que es la iglesia a los Efesios, de la iglesia de Éfeso. Todo estaba bien, doctrinalmente bien. Estaban muy celosos de la doctrina, pero habían descuidado el primer amor. Y es un peligro para nosotros. Nosotros podemos ser celosos de la doctrina, estar muy empapados de Biblia y descuidar el primer amor. Descuidar nuestro amor, nuestra pasión, nuestro fervor por Cristo. Y tenemos que andar ardiendo en fuego por Él. Porque si no nos quedamos, hermanos, nos descuidamos, nos enfriamos. Entonces, las 4 veces en las que Él promete venir con bendición están, una en Apocalipsis 3:11 y las otras 3, interesantemente, están aquí en el capítulo 22, verso 7, verso 12 y verso 20. Y usted debe notar
al leer este capítulo, que este último capítulo se hace referencia a diferentes temas, que es un capítulo saturado de repetición y de rapidez. Y esto comunica, hermanos, a nosotros la urgencia y la seriedad de las verdades aquí expresadas, con el propósito de arrestar. El Espíritu Santo quiere arrestar su atención y mi atención para que nosotros, como siervos y siervas de Cristo, respondamos responsable y diligentemente a lo que se nos está diciendo por medio de estas verdades, que la venida del Señor Jesucristo es inminente. Él puede venir en cualquier momento, o yo me puedo morir en cualquier momento, para no asustarlo a usted y decirle que usted se puede morir en cualquier momento. Pero es la verdad también. Pero lo importante no es que nos muramos ahora o mañana. Lo importante es que si nos morimos en este momento, cuando cerremos los ojos aquí, el Espíritu nos abra los ojos delante del rostro de nuestro Señor, que es lo primero que vamos a ver. Vamos a estar en pie, amados hermanos. Vamos a estar en pie, y la semana que viene, si Jesús no ha venido por nosotros, retomamos este tema aquí mismo de nuevo en el verso 7, porque no pudimos avanzar más allá del verso 7, pero es hasta donde el Espíritu dice que lleguemos, hasta ahí llegamos. Yo los dejo con esto en mente y lo recapitularé de nuevo la semana que viene, si el Señor no ha venido por mí. Lo importante que yo quiero que usted se lleve de esto es que los cristianos del primer siglo se comunicaban entre ellos con frases que demostraban, y las cartas de Pablo testifican que todos ellos, incluyendo Pablo, vivían con la expectativa de que Jesús venía en sus días, que venía en cualquier momento. ¿Estaban ellos mal por pensar que Jesús venía tan pronto? No, porque ese es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros pensemos y creamos, que el Señor Jesús puede venir en nuestro tiempo, y ojalá venga. Yo oro porque Él venga pronto. Yo no quisiera que mis nietos tuvieran que crecer y vivir en la cultura complicada que se está complicando. Y la peor complicación de lo que está sucediendo ahora, en esta era que estamos viviendo, no es tanto el mundo de afuera, sino que la iglesia adentro se está corrompiendo, se está llenando de falsa doctrina, se está llenando de babosadas, de estupideces. Y no son estupideces, son artimañas muy bien, estrategias muy bien trazadas por el diablo para arrastrar al infierno a todo cuanto él pueda, inclusive a los que dicen ser siervos de Dios. De lo contrario, la Escritura nos dijera que en aquel día muchos le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y Él le va a decir: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, amados, vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza, y vamos a pedirle a Dios que usted hoy rededique su vida a Cristo. Dígale: Señor, yo quiero vivir de tal manera que si tú llegas en este momento, yo me pueda ir contigo ahora. Y usted puede hacerlo, amado, porque el Espíritu Santo se place en limpiarnos con la sangre preciosa de Cristo. En el mismo instante que usted le confiesa, usted le dice con sinceridad, cualquiera que sea la situación: yo no lo estoy condenando a usted, yo no le estoy diciendo que usted esté mal, pero si nos descuidamos, nos dormimos, nos extraviamos, nos preocupamos, desenfocamos del Señor por la presión y por las distracciones que están en derredor nuestro, y nuestra mirada tiene que permanecer en Cristo, tiene que permanecer en Cristo. Porque si no permanecemos con nuestros ojos fijos en Él, nos sucede como a Pedro. En el instante que quitó sus ojos del Señor, se comenzó a hundir en las aguas. Y aunque usted crea que caminamos muy firme por esta tierra, pero aquí no hay nada firme fuera de Cristo. Solo en Él estamos firmes. Y a ustedes, amigos y amigas, que por la gracia de Dios nos conceden este privilegio y esta bendición de poder compartir la palabra con ustedes. También por usted murió Cristo. También por usted Él vino y vendrá de nuevo. Y Él quiere que usted sea salvo o salva.
Y para usted ser salvo o salva, lo único que tiene que hacer es renunciar a sus pecados. Reconocer que usted es un pecador, una pecadora, decirle: Señor Jesús, yo sé que soy pecador o pecadora, pero yo quiero que tú me laves en tu sangre preciosa. Señor, perdona mis pecados. Yo te confieso hoy. Diga conmigo esa oración: Señor Jesús, yo te confieso hoy como mi único Señor y Salvador personal. Yo te entrego toda mi vida. Gobiérname por medio de tu Espíritu Santo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame, Señor Jesús, de mis pecados y de la ira venidera. Y a nosotros que estamos aquí, amados hermanos y hermanas, digámosle: Señor Jesucristo. Diga conmigo: Señor Jesús, yo rededico mi vida hoy a ti. Yo no quiero vivir conforme a como estoy viviendo. Yo no quiero conformarme. Yo no quiero vivir una vida así como, pues, pensando que ya pues te confesé como Señor y Salvador personal y ya todo está resuelto. Claro que sí, porque sabemos que con esa confesión somos salvos, pero necesitamos un caminar íntimo con Él, o de lo contrario la corriente del mundo nos arrastra y nos lleva envuelto torrente abajo. Señor Jesús, renuévanos en tu espíritu. Señor Espíritu Santo, prende un fuego ardiente en cada uno de nuestros corazones. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre, que tú avives ese fuego. Ayúdanos a avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos a renovar nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestra dependencia y nuestro deseo ardiente de llevar frutos que glorifiquen al Señor Jesucristo. Señor Espíritu Santo, pon en nosotros pasión, pon en nosotros gratitud, pon en nosotros amor, ágape, amor genuino, sincero por nuestro Señor amado, nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Derrama un avivamiento en nosotros, en la iglesia, y pon en cada corazón aquí presente y los que no han podido venir hoy, todos los que llaman a este lugar su lugar de congregarse, que vienen unos más a menudo y otros menos, pero todo el que considera este su lugar de congregarse, yo te pido un avivamiento espiritual para él o ella. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú enciendas el fuego en nuestros corazones y que tú avives, Señor, ese don del Espíritu en nosotros para servir de todo corazón a Cristo y vivir con hambre y con sed de tu palabra. Pon hambre y sed en nosotros. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas.